Muy buenas, hoy vamos a activar el radar anticrisis. Vamos a ver exactamente cómo se puede transformar una cartera de inversión para que deje de ser un castillo de naipes y se convierta en un auténtico búnker financiero, uno que esté diseñado de verdad para aguantar cualquier tormenta que le eche el mercado. Y para empezar, lo más importante, la mentalidad. La pregunta clave no es si el mercado va a caer alguna vez, sino cuándo lo va a hacer. Aceptar esto como una certeza, como que el sol sale cada mañana, es el primerísimo paso para poder dormir a pierna suelta mientras otros entran en pánico. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Una cartera de inversión qué es? ¿Un búnker construido para aguantar un terremoto financiero? ¿O es más bien un castillo de naipes que se va a venir abajo al primer soplido? Pues la diferencia entre uno y otro se decide mucho, mucho antes de que llegue la crisis. Venga, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte. Y aquí lo que vamos a hacer es dejar claro por qué las caídas no son una posibilidad remota, sino una característica, una constante de los mercados financieros. Pasa y volverá a pasar. Para entender bien las crisis tenemos que familiarizarnos con un término, el max drawdown. No es más que la caída máxima que sufre una inversión. Es decir, la distancia que hay desde el punto más alto, el pico, hasta el punto más bajo del valle, justo antes de que empiece a recuperarse. Conocer este dato es fundamental para saber el riesgo real que se está asumiendo. Y es que la historia no miente. Si echamos un ojo a esta cronología del S&P 500, ¡buf! La Gran Depresión del 29, la crisis del 73, el pinchazo de las .com en el 2000, la crisis financiera de 2008 y más reciente el crash de la COVID en 2020. Está clarísimo, las grandes caídas no son una anomalía, son, por así decirlo, el latido del mercado. Vale, ahora vamos a la segunda parte. Dejemos la historia y veamos cómo todo esto se traduce en euros contantes y sonantes. Vamos a hacerle una prueba de estrés a una cartera para que ese riesgo tan abstracto se sienta de verdad. Y vamos a usar un número que impacta, pero que es muy realista, porque está basado en lo que pasó en 2008, una caída del 50% en bolsa. ¿Es un escenario extremo? Sí, pero ha pasado, y es sin duda la prueba de fuego definitiva para cualquier plan de inversión. Y ahora, la pregunta clave. Imaginemos que una persona tiene 50.000 euros invertidos y de un día para otro mira su cuenta y ve que solo le quedan 25.000, la mitad. ¿Qué hace? ¿Vende corriendo, presa del pánico, se queda quieta, paralizada o aprovecha para comprar más? La respuesta sincera a esta pregunta lo define absolutamente todo. Vamos a ver los números, que es como mejor se entiende. Partimos de 100.000 euros, 80.000 en acciones, 20.000 en bonos. Llega la caída del 50%. ¿Resultado? El valor de las acciones se desploma a 40.000. Los bonos, sin embargo, aguantan el tipo. El nuevo total es de 60.000 euros. Y aquí, ojo, aquí está la clave. Es una pérdida sobre el papel de 40.000 euros. El verdadero test es ser capaz de ver ese número en rojo y no hacer una locura. Y esto nos lleva a una regla de oro, una que es muy simple pero muy potente. Si una caída de solo un 20% ya quita el sueño, es que la cantidad de dinero que hay en bolsa es demasiado alta. El riesgo se tiene que ajustar cuando todo va bien, en tiempos de calma, no en mitad de la tormenta. De acuerdo, ya hemos visto el golpe. Y sí, es duro. Entonces, ¿cómo se protege una cartera? Pues pasamos a la sección de las soluciones, los escudos protectores. Esta frase resume la filosofía a la perfección. Los activos defensivos no están ahí para dar el pelotazo. Están ahí para no arruinarse. Su única misión es preservar el capital, amortiguar el golpe y, sobre todo, permitirnos contraatacar cuando llegue el momento. Y aquí están los tres escudos principales. Primero, los bonos del Estado, que actúan como un contrapeso. Cuando la bolsa baja, ellos tienden a subir o a mantenerse. Segundo, el oro, que es el refugio por excelencia cuando cunde el pánico. Y tercero, el efectivo, el líquido, que es como tener la munición lista para salir a comprar cuando todo está de rebajas. Ahora bien, un apunte importante sobre los bonos. Es verdad que en el pico de inflación de 2022 fallaron temporalmente como escudo. Fue una situación muy excepcional. Sin embargo, todo apunta a que, en un futuro con tipos de interés más estables, recuperarán su rol tradicional de amortiguador cuando la bolsa se tambalea. Perfecto, entramos en la recta final. Porque no basta solo con tener los escudos, hay que saber cuándo y cómo usarlos. Hablemos de la estrategia activa que convierte una amenaza en una oportunidad de oro, el reequilibrio. Esta frase es un cambio de perspectiva total. Con la estrategia adecuada, una crisis deja de ser un problema para convertirse en unas rebajas. Es de hecho la oportunidad de compra que un inversor bien preparado lleva tiempo esperando. Y el mecanismo es el reequilibrio. Vamos a verlo en 4 pasos muy sencillos. Primero, se define un objetivo, por ejemplo, 80% en acciones y 20% en bonos. Segundo, llega la crisis y lo descoloca todo. Las acciones caen y de repente los porcentajes ya no son 80-20.
Tercero, y aquí está la magia, se vende una parte de lo que ha aguantado bien, los bonos, para comprar más de lo que está por los suelos, las acciones. Y cuarto, se reajusta todo para volver al 80-20 original. En esencia, es la disciplina de comprar a barato y vender caro, pero de forma sistemática. Y con esto llegamos a la conclusión principal. La capacidad de una cartera para resistir una crisis no se improvisa en mitad de la tormenta, se diseña con antelación, con la mente fría, en tiempos de calma. La mejor defensa siempre es un buen diseño previo. Y cerramos con esta reflexión final, que cada uno debe hacerse. ¿La cartera que se tiene está diseñada para aguantar la tormenta o está pensada solo para cuando hace sol? Porque la respuesta a esa pregunta, de verdad, puede definir un futuro financiero.